Ahora sí, ahora sí vamos a darle el muy buenos días al abogado Pedro Valverde Rivera, editorialista del diario El Universo, conocido jurisconsulto de nuestro medio. Estimado Pedro, gracias por estar con nosotros. Oiga, estamos extrañando su cuadro ahí Claro, el de Winston líder, Churchill, ¿no? claro, Bueno, característico. Buenos días. buenos días. Lo que pasa es que me agarra la entrevista fuera de la ciudad, pero ya volveremos al estudio con Churchill. Mucho gusto, muchas gracias por la entrevista. Siempre es un placer estar en los micrófonos de Atalaya y bueno, con buenos amigos y estoy a la orden siempre. Bienvenido, bienvenido. Entonces ya, como bien dice, volveremos al Cidito en los estudios con Churchill, ¿no? Claro, eso es una imagen inolvidable, pues ese famoso líder, con unas Obvio, frases espectaculares que tiene, pues no. espectaculares, como Uf, dignas pues, de memorizarlas y de tenerlas siempre presentes. Uno de vigente los grandes siempre. del siglo XX, ¿no? Sí, ¿Qué le oíste. parece si iniciamos la charla cuando son las 9:25 con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García y luego del ingeniero y doctor Juan Carlos Sánchez? Correcto, entonces saludando pues al abogado Pedro Valverde Rivera, él es columnista de diario El Universo y ha sido dirigente anteriormente de gremios periodísticos. Después del debate, sigue el postdebate. ¿Qué podemos decir del postdebate, Pedro? Muchos han dicho que el uno perdió, que el otro ganó, que no, que fue un empate técnico, que dijo una cosa, que después dijo la otra, que le faltó decir esto, que hubo mucho, pero muchos temas que no fueron parte de los debates. Y entonces estamos a pocos días ya de la final. ¿Qué podemos decir de lo que está en este momento desarrollándose, el postdebate? Bien, yo creo que ya con el paso de los años uno se vuelve menos emocional y a veces trata de ser mucho más frío, sobre todo cuando, pues, en el caso mío, ningún candidato, yo no soy político, no me dedico a la política y no tengo ningún interés personal porque ninguno de los dos señores llega a la presidencia, más allá de que coincide ideológicamente mucho más con Daniel Noboa que con la línea histórica que ha tenido el correísmo, lo cual no significa que un gobierno del correísmo va a ser igual que el que tenemos en mente. Hay muchas cosas que han cambiado y es difícil que vuelva a ser igual. En todo caso, no por eso yo voy a dejar de mirar las cosas fríamente. Converso con mucha gente que obviamente tiene muy malos recuerdos del correísmo, igual que yo. La mayoría de ellas no hicieron nada durante el correísmo. Nosotros, los que estamos en este foro, sí luchamos contra el correísmo. Y no por el correísmo per se, sino por los atropellos y las violaciones a principios democráticos y de derechos humanos como la libertad de expresión que se dieron en ese gobierno, ¿no? Entonces, así es que eso nos da de alguna manera la legitimidad de poder caminar tranquilos y poder hacer los cuestionamientos que correspondan sin que nadie pueda decir siquiera que nosotros somos correístas o que buscamos que el correísmo regrese al poder. Dicho esto, debo decir que yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que el debate, que ahí ninguno de los dos ganó. No, 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 no. A ver, el debate fue bien flojo. Y si de no ser por Ruth del Salto hubiera sido peor. Yo creo que la ganadora del debate fue Ruth del Salto, que demostró su calidad, su experiencia y su profesionalismo. Primero. Segundo, el formato del debate es terrible. Es un debate que más que un debate es un interrogatorio. Yo creo que el Consejo Nacional Electoral debe hacer un cambio al respecto. Incluso también creo que debe conseguir a personas que ese comité de debate debe estar integrado por gente que tenga experiencia política, no solamente por la academia. Pues la academia no ha ganado ni una elección, digamos, ¿no? Entonces, y por otro lado, más allá de que el debate eh, estuvo flojo fundamentalmente a los, Sigue así, lo estamos escuchando. sí, y que el debate estuvo flojo porque los candidatos todo el mundo recuerda ve el debate y
quiere ver algo parecido al debate Borja Claro, Febres quiere Cordero, ver sangre, quiere ver emociones, quiere ver son, sangre. son otros tiempos, son otras dinámicas, son otros perfiles. De alguna manera la política, la calidad de la clase política se ha deteriorado, ¿no? Porque igual hay gente valiosa, pero no es como antes. Siempre miramos el pasado como mejor y no necesariamente es mejor, simplemente es diferente. Pero yo creo que la gran ganadora del debate fue doña Luisa, porque, a ver, vámonos al primer debate. Primer debate, yo creo que el ganador del debate, si vamos a hablar por performance, si vamos a hablar por haber dejado puestas las ideas y haber de alguna manera tenido un desarrollo relevante, sin duda, el ganador del primer debate fue Jan Topic. Lo que pasa es que Daniel Noboa llegó sin ningún tipo de posibilidad de ganar la elección, nadie lo atacó, por lo tanto no tuvo que atacar a nadie para defenderse y creo que la expectativa que existía de él, de la gran mayoría de la gente, del imaginario, era ver algo parecido al padre. Y vieron un joven sobrio, un joven aplomado, con ideas claras, con algunas cifras que parecía dominar. Y ante la balacera en ascensor que se dio contra Topic y Otto y Luisa y Villavicencio, el señor pasó por el lado izquierdo en silencio y la gente lo vio como algo diferente, como un estilo de política sin agresividad y capitalizó el altísimo voto indeciso e incluso se llevó algunos votos de los otros candidatos. Entonces, expectativa versus realidad, la expectativa versus la realidad de Daniel Noboa en el primer debate fue muy positiva y eso hizo que capitalice en el post-debate. Acá, en este segundo debate, más bien la gente esperaba muy poco de Luisa González, porque en el primer debate lamentablemente quedó por estrategia del partido, la enviaron a repetir, ya lo hicimos, lo volveremos a hacer y prácticamente aporte personal de ella no existió y quedó a mi juicio muy mal, como una persona sin carácter, sin contenido, que simplemente era una persona que iba a repetir lo que le ordenaban desde arriba. En este segundo debate yo creo que esa dinámica cambió, creo que Luisa fue muy bien preparada, se nota que hubo una profunda preparación, un muy buen entrenamiento, llegó con mucho contenido, llegó en una posición un poco más de liderazgo, en una posición mucho más clara, con información. Incluso en algún momento fue muy claro en decir que la que gobernaba era ella y no corre eso, se sabrá más adelante si es que gana. Pero en todo caso, yo creo que la gran ganadora es ella porque ella, la gente esperaba muy poco de ella y vio algo muy diferente. A diferencia de ella, yo creo que Daniel Noboa no estuvo al nivel del primer debate. Porque claro, ya en el 1 a 1, entonces ya hay más tiempo para responder, más tiempo para contestar, más tiempo para repreguntar. Ya es difícil esconderse en el bulto, ya es face to face. Y yo creo que lo mandaron a empatar el partido, para hablar en términos futbolísticos. Y yo creo que no empató el partido. Creo que la gente esperaba mucho más de él. Los anticorreístas fulgurantes querían sangre, querían que ataque, querían que le recuerde todas las denuncias de corrupción, todos los abusos del gobierno Correa, y él no lo hizo, por ahí mandó un par de indirectas que solo las entendía él y unos cuantos que seguimos la política de cerca, y yo creo que no estuvo bien, ¿no? He escuchado que él te parece que tenía un problema personal, quizás esa es la explicación de por qué en algunos momentos se lo vio hasta un poco perdido. Entonces, yo sí creo que en el post-debate, yo creo que Luisa se ha reposicionado. No creo que fue un debate desastroso para Daniel Noboa, pero creo que tenía la valiosa oportunidad de cerrar la elección y no la cerró. No sé si se confió, no sé si sus asesores se confiaron, no sé si la coyuntura personal le afectó, no sé si esperaban mucho menos de ella, no sé realmente qué pasó, pero yo veo una elección abierta, las encuestas, unas u otras, unas más de alguna manera más direccionadas, otras menos, pero todas muestran un movimiento hacia arriba de Luisa y en el caso de Daniel, algún mínimo, en unas un importante deterioro, en unas un mínimo deterioro. Al final el número es, siempre he pensado yo, y se lo he escuchado a los que saben de esto, el número es lo menos importante, lo más importante es la tendencia. Y faltan 10 días para la elección, o sea que esto está abierto. Abogado, se ha dicho que el debate, el segundo,
ha sido fofo, sin emociones, ha sido sin ánimo y además muy poca gente lo vio. Dice que en Guayaquil apenas el 10% y en Quito el 6%, solamente para poner dos cifras de las dos principales ciudades del país. Y que el que vio el debate fue un público politizado. Entonces la pregunta es, si hay indecisos, si hay votos blancos, si hay gente que todavía no ha decidido por quién votar el 15 de octubre, ¿cómo vamos a pensar que para el 15 de octubre ya la gente ya tenga una definición? Y ahí viene la pregunta. Quizás la gente no finalmente se decida por las emociones primero y por el convencimiento de que, lo dijo bastante la prensa de que había actuado bien tal candidato para decidirse finalmente por el voto. Bueno, de lo que yo he leído, el porcentaje de gente que vio este debate es bien alto en proporción al histórico, ¿no? De las estadísticas que yo he visto, más allá que en el total, en comparación con el total de electores, pues obviamente es bajo. Pero como lo han dicho los expertos, aquí los pocos que vieron o los muchos que vieron el debate y que tienen una opinión al respecto, es el post-debate, es el rumor de qué pasó, de quién ganó, el que llega a la mayoría de la gente. Igual va a haber un porcentaje de indecisos que que va al final a tomar una decisión las últimas 2, 3 días antes de la elección. Eso pasa en todas las elecciones. Pero sí es interesante ver, al menos yo me guío por las encuestas que andan por allí, que el porcentaje de indecisos es bien alto. Y que hay un porcentaje de indecisos bien alto significa que se trata de personas que no han decidido votar ni por el uno ni por el otro. Entonces, yo creo que si hay personas que tienen han seguido la línea correísta, que han estado, porque hay mucha gente que de pronto ha votado alguna vez por Correa y que no le gusta Luisa. Entonces, o que veían que Luisa no era una persona que podía tener algún tipo de sustancia. Si le llega el rumor que lo hizo muy bien en el debate y le llegan, que no solo es el rumor, son los videos que comienzan a circular con los fragmentos de las partes más importantes del debate, que lo usa el uno y que lo usa el otro. Entonces, el que está indeciso porque no le gusta la candidata, pero sí le gusta la tendencia, puede ser que después de ver los videos y los comentarios del debate decida darle el voto a Luis. Por otro lado, el que votó por Daniel porque no le gustaba el resto y escucha de pronto que no le fue tan bien, o escucha que Luisa lo hizo mejor, a lo mejor decide ya no votar por Daniel, y viceversa. Puede ser que haya gente que al final de la historia diga, mira, definitivamente yo por el correísmo no voy a votar, me voy por Daniel, no me gusta, pero voy por él, porque el que hasta el que en este momento no ha decidido, efectivamente no le genera nada ninguno de los dos candidatos. Y finalmente, es verdad que el voto al final es emocional, pero el voto es emocional en todo el mundo. Obviamente que el grado de emocionalidad es quizás un poco más bajo en los países con alto nivel cultural y sobre todo el electorado tiene cultura política. Pero en general, por lo menos en América Latina o en Iberoamérica, el voto es emocional. Así que al final, aunque el candidato, el otro día escuchaba a un experto en estos temas, que a veces el candidato quiere conectar o enviar un mensaje, pero su expresión corporal envía otro mensaje. Entonces, yo creo que la gente al final va a decidir por el que le palpite, que le genera mayor afinidad, pero creo que la herramienta del debate sí sirve para consolidar votos, para virar votos o para decidir votos. Y en ese escenario creo que Luisa hizo su trabajo. Creo que él hizo su trabajo, de alguna manera limpió la imagen, que yo creo una muy mala imagen del primer debate, ¿no? Y en el caso de Daniel, creo que no sé si deterioró su imagen, pero en todo caso no la consolidó. Hay algunas encuestas que siguen apareciendo y que dan una ventaja a Novoa, unas de hasta el 5, otras hasta el 3%, no más. Pero si vemos que hay también bastantes indecisos, unos hablan hasta el 35 y 40%, entonces el resultado del 15 de octubre está abierto, pues todavía no se sabe quién va a ganar, pues este abogado. La elección está abierta porque además, Clides, acuérdate de algo importantísimo. Alcides, acuérdate de algo importantísimo.
cuando la elección es en segunda vuelta y hay dos candidatos, el número de diferencia que tú veas tienes que dividirlo para dos. Si la diferencia es de 4 puntos, realmente es de 2 puntos, porque sale del uno se va al otro lado. Entonces, si te dices que hay 3%, 4% de diferencia, eso es empate técnico, porque si hay un 2% que se va para el otro lado, chao, ¿no? Entonces, yo creo que la elección está abierta. Yo nunca creí que la distancia era tan grande, honestamente. Si vemos la historia del Ecuador, salvo la elección de Roldós, todas las elecciones se han cerrado por un porcentaje no tan alto. Eh, Incluso la de Correa, ¿no? Obviamente la única realmente que podemos considerar como una elección abierta, fue la del 2006, ¿no? La demás ya era en el poder, con todo el aparataje del Estado adentro, control del Consejo Electoral. Quién sabe realmente cuál fue la verdadera diferencia con la que ganó. Pero yo creo que la elección está abierta, creo que se va a decidir por 2 o 4 puntos, no más allá. Perdón, 2 o 4 puntos me refiero, 2 puntos, ¿no? 2 puntos o un punto. ¿Ya? Creo que la diferencia va a estar apretada. Eh, y veamos a ver qué pasa con el país, ¿no? Yo creo que lo que sí necesitamos es que ya haya un cambio. Ya, ya. Eh, yo ya tengo claro por dónde voy a ir en mi voto. Yo tengo mi línea de pensamiento y además tengo una convicción democrática y de separación de poderes del Estado, así que yo sé por dónde voy a ir. Sin embargo, creo que honestamente cualquiera de los dos candidatos que llegue, ya necesitamos es que llegue un nuevo gobierno a ver si salimos de este desastre en el que estamos sumidos. Las 9 de la mañana, 40 minutos, 9 de la mañana, 40 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el columnista de Diario El Universo y dirigente de los gremios periodísticos, Pedro Valverde Rivera. Hablemos de las tendencias desde el punto de vista de los resultados de la primera vuelta. Se entiende que hay un voto duro de Luisa con su 33% y de Noboa con su 24%, que suma 57% de votos duros, porque se entiende que en primera vuelta los que votaron por Luisa van a seguir votando por Luisa y los que votaron por Noboa igual. Se reparten el resto, que es el 42 y pico por ciento. Ahora, si Villavicencio, o mejor dicho, Cristian Zurita, obtuvo el 16.49, Topic el 14.68, Otto Sonnenholder el 7 y Yacu Pérez el 4, ¿verdad? Que suman 42, como digo. Yo diría que Villavicencio o Zurita, la gente que votó por Villavicencio va a seguir votando, pues, en la línea que tenía este desaparecido dirigente que era contra Correa. O sea, podemos sumarle ese 16.49 a Noboa, que ya harían pues con los 24 y 16, 40 y pico, ¿verdad? Y podríamos decir el 50% de Topic, que sería el 7.34, el 50% de otro, que sería el 3.5, y el 50% de Yacu, que sería el 2%, que sumaría Noboa, sumaría 53.33%. Bajo esa tendencia, Pedro, Noboa ganaría las elecciones si nos sumamos a esas tendencias. Claro, pero a ver, otra vez, son números, ¿no? Lógico que Ahí son no, números, claro. ahí no está presente el voto indígena, porque el voto indígena no es el 3% de Yacu, pues, ¿no? El voto indígena estuvo metido una parte en el correísmo, una parte en Villavicencio. No todo el votante, el que votó, a ver, el voto de Zurita fue un voto pésame, no nos engañemos. Porque Villavicencio, antes del fallecimiento, no tenía ninguna posibilidad de entrar a segunda vuelta. ¿Ya? El voto de Villavicencio es un voto de Zurita, peor Zurita, pues Zurita le tengo mucho aprecio como periodista, pero políticamente no representa nada. Es un voto pésame, que ya sabemos que en el Ecuador ha funcionado muchas veces, ¿no? Así surgió Abdalá Bucarán, así ganó varias elecciones Cecilia Calderón de Castro, y bueno, y en el mundo ha sido así. Entonces, ese es un voto pésame, pero el voto de Villavicencio sí, en ciertos un porcentaje puede haber sido un voto anticorreísta, pero también había voto de izquierda ahí.
había voto de izquierda, también había voto de izquierda, ¿ya? Porque no nos olvidemos que el voto del indigenado o de Pachacútico, de la izquierda indígena, no es el 2%, ellos no son el 2% que tuvo Yacu, ¿no? Hay un porcentaje importante que puede haber emigrado en primera vuelta otros candidatos. Ya en segunda vuelta voy a decir algo con lo que no estoy de acuerdo, pero entre la joven mujer manabita de izquierda y el niño rico, hijo del hombre, uno de los hombres más ricos del país, que puede ser una amenaza de que sea la continuación del Lazo, porque así seguramente lo debe estar vendiendo el correo. Puede ser que muchos prefieran a la señora luchadora manabita que al otro hombre que puede ser la continuación de este gobierno, ¿no? Entonces, eh, lo que quiero decir es que no necesariamente en las matemáticas es cuestión de sumar quiénes están a favor y quiénes están en contra. La gente decide por emociones, ¿no? Yo creo que en circunstancias normales y si no pasa nada del otro mundo, debería ganar Daniel Noboa. Ojalá, y ahí sí lo digo, ¿no? Yo coincido con su visión de Estado, con su visión de economía de alguna manera y de separación de poderes, etcétera. Eh, ya no me juego por ningún candidato porque las últimas veces que he estado muy a favor de un candidato me han decepcionado terriblemente. Pedro, Pero debería ser él, ¿no? Pero Pedro, yo creo que la elección está muy abierta y va a ser muy cerrada. Acuérdense lo Pedro, que yo le digo hoy. Pero no se olvide que en la anterior elección, en la segunda vuelta, funcionó el correísmo y el anticorreísmo, enfrentados los dos. ¿Usted cree que No, no, ya eso del anticorreísmo ya no existe? eso no, Ya, ya no eso no existe fue eso. así. ¿Ya no va Eso a no fue funcionar así. ahora? Arauz ganó la primera vuelta y la segunda vuelta se gana porque Arauz comete errores y porque Guillermo Lazo tiene a Jaime Nebot del Partido Social Cristiano como maquinaria política en todo el país. Eso es todo. Los votos que le traslada el Partido Social Cristiano a Guillermo Lazo en segunda vuelta en Guayas y Guayaquil son los que lo hacen presidente. Esa es la realidad, no un tema de correísmo o anticorreísmo. No estoy de acuerdo con eso. Pero en todo caso veremos qué pasa, ¿no? Oiga, ya está aquí con nosotros el ingeniero Andrés Mendoza, pero déjeme hacerle una última pregunta para darle paso al ingeniero Mendoza. El tema del control electoral, qué tan vital es el control electoral en este momento que debe de organizarse? Entiendo yo, los correístas se lo hacen, no sé por el señor Novoa. Solamente hay dos. Primero, en el Ecuador existen dos partidos políticos con volumen, que son el correísmo y el Partido Social Cristiano. Lo demás es coyuntural. La izquierda democrática se infló en función de un candidato que era ni más ni menos que la válvula de escape para quienes no querían votar por Arauz ni por Lazo, y se desinfló, ya vieron, ahora no fue nada. La izquierda democrática para mí políticamente no existe. Este, la democracia popular fue resucitada. Hubo ahí una exhumación en este gobierno que la exhumaron y luego la volvieron a enterrar. Estaba muerta hace años. Pachacuti, que es un movimiento social más que un movimiento político, y políticamente son muy gremiales, son muy unidos y muy organizados, pero aún así están divididos, eso es obra de Rafael Correa, el gobierno de Correa los dividieron y desde ahí andan divididos. Entonces, los dos únicos grupos políticos con presencia nacional y con estructura nacional y con liderazgo son el Partido Social Cristiano y el Correísmo. Y dicho sea de paso, son los únicos que tienen una estructura para armar un control electoral que funcione. Así es que el correísmo lo tiene y ojalá Daniel Noboa busque ayuda, ¿no? Porque armar un control electoral en 45 días es imposible. Y el control electoral es fundamental porque las elecciones se ganan el día de la elección. Y el control electoral es fundamental para impedir que hayan anomalías, irregularidades o que se pretenda generar un fraude o alterar la voluntad popular. Así que eso es fundamental. Hasta para tener la certeza de si se ganó o se perdió. Las 9 de la mañana, 48 minutos, 9 de la mañana, 48 minutos. Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el abogado Pedro Valverde Rivera. Ingeniero Mendoza, ¿cómo le va? ¿Cómo Gracias, mi está? querido Alcidito. Mucho gusto ya de verlo presencialmente. Igual. El Marqués Sí, tuvo un compromiso a última hora, lo llamaron y se tuvo tuvo. que ir. Sí, sí, de Sí, sí, trabajo. de trabajo. Trabajo.
Quería preguntarle, a propósito, al abogado Pedro Valverde. Ayer se cerraron la publicación de las encuestas. Es decir, hasta ayer se podían hacer. Sin embargo, con más fuerza aparecen hoy. Porque En las redes sociales. en las redes Claro. sociales, en Porque el en los WhatsApp. medios convencionales está prohibido. Está prohibido. Debería prohibirse también en las redes. Oye. Lo que pasa es que, ¿cómo regula eso? Es que hay que regular de alguna manera, pues no. Porque, a ver, por ejemplo, pregunto, Pedro, ¿cómo pudiera la prohibición de un organismo electoral como el CNE y en otro país, cualquier, para las redes sociales, de cómo lo hace? Porque, claro, las que son formales, las que están formalizadas, pero hay otras que no son tan formales, pues, ¿no? La distinción entre la prensa tradicional y la digital, lamentablemente nace de una distorsión de la ley de comunicación en época de Rafael Correa, que quería hacer todo lo posible por callar a la prensa independiente. Y entonces esa distorsión queda viva y hoy en día tenemos una prensa digital que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana, y una prensa tradicional que no puede publicar esto, no puede anunciar el otro, a tal hora tiene que hacer esto, después de tal hora no puede publicar tal cosa, a partir de tal fecha ya no puede publicar encuestas, la publicidad solamente puede venir del CNE. Es una barbaridad. Eso tiene que ser corregido en algún momento. Ojalá que esta asamblea lo haga, ojalá que esta asamblea lo haga, eh, ojalá que esta asamblea lo haga. Pero en todo caso, mi posición al respecto es que debe existir apertura total. A mí me parece que las encuestas deberían publicarse abiertamente. Sí, la De verdad que pronto 48, es si algo quieren, anacrónico, ¿no? debería prohibirse de pronto con el silencio electoral. Las últimas 48 horas, nada, ok, está bien, pero nada, nadie, pues, ¿no? Las redes sociales igual, ¿ya? Pero antes de eso, hacer una distinción, es un saludo a la bandera, porque los medios tradicionales no pueden publicar encuestas, pero en redes sociales, en WhatsApp, hay cadenas de WhatsApp, siguen circulando los verdaderos y las verdaderas y las falsas encuestas, porque son más las falsas que las verdaderas. Yo soy un convencido de que tiene que haber apertura. En un mundo digital como este, en donde no hay nada que ocultar, todo se sabe, pretender que porque se circulan encuestas la gente va a cambiar su voto, la gente va a cambiar su voto con o sin encuestas, y esta prohibición es una majadería que realmente lo que único que representa es un discrimen para la prensa tradicional, nada más. Y es algo totalmente, repito, anacrónico. Es como estar hace 20, 30 o 40 años, pues ya. Las tecnologías rebasaron eso, Pedro. Así es. Así es, Entonces, y el CNE debería hacer algo al respecto. Debería tomar una decisión valiente, pero el otro es una alcahuetería y un saludo a la bandera, ¿no? Igual todas a través de redes sociales llega todo. Entonces, es un discrimen contra la prensa tradicional que no resuelve el problema. claro. Y por otro lado, se presta para que en estos días de silencio, digamos, de encuestas, haya todo tipo de manipulación, en el sentido, o no es la palabra manipulación, sobre todo de información que no es real, harto fake news. Fake news, porque si yo veo en Atalaya, si yo veo en El Universo, si yo veo en Ecoavisa o en Primicias una encuesta, por lo menos sé que la encuesta es real. Ahora, si el encuestador está trabajando para un otro candidato, eso no hay como saber, pero por lo menos sé que la encuesta es real. En cambio, silencian a los únicos que pueden o los que generalmente transmiten información confiable y le dejan abierta la puerta al fake news. Entonces es absurdo, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos inmediatamente. Le pedimos nos espere un momentito al Seguro, gracias. abogado Pedro Valverde Rivera, que está con nosotros, como no se encuentra en la ciudad, tiene la gentileza de estar por la vía del Zoom. En este viernes estamos 6 del mes de octubre y este programa también estará con ustedes durante este feriado
que inicia el día de hoy, en donde además entiendo que hay mucho movimiento en los terminales terrestres. Debe de haber porque el feriado es hasta el lunes, ¿no? Ya el martes se reintegra la gente al trabajo regular. El lunes con motivo de las fiestas de independencia de Guayaquil. Pero como el ministro de Turismo dice que la inseguridad no afecta al turismo. Entonces, Oiga, ¿en qué país vive él? ¿De qué gobierno es ministro él? la verdad que Ganímedes, probablemente. es Ganímides. Oiga, señor Olson, como que se le sobrepasaron las neuronas realmente. Sí, 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 yo creo que algo, como te dice, se le Por sobrepasaron eso es las que cuando neuronas. declaran cosas en el exterior, oiga, pintan al país de otra manera. Si todo el mundo sabe en el país, en el mundo, sabe qué está pasando en el Ecuador. Eso le iba a decir, pues no es algo que tienen y peor querer No, pues, aparentar algo que no es. no, ¿ves? Es peor, Peor, es peor. peor. Nos vamos a ir a la pausa comercial y regresamos inmediatamente, amigos oyentes, en Punto de Vista, en un momento con el abogado Pedro Valverde Rivera, nuestro distinguido invitado, que además escribió una muy interesante columna, siempre es interesante, pero esta que tiene que ver con el postdebate. Ya regresamos en un momento. En este caso, ninguno de los dos candidatos finalistas va a resolver los grandes problemas del país. Porque fíjese, en el debate, algunas preguntas se quedaron a medio responder y otras ni se las hizo, muchísimas. Van a tener que enfrentarse con una cruda realidad que es la inseguridad y el niño, para empezar. Pero además el problema del IES, el problema del tema internacional, doctor, no dijeron absolutamente nada. Entonces, hablemos la realidad. Ninguno de los dos candidatos va a resolver el problema del país. Entonces, ¿con qué esperanza vamos a votar el 15 de octubre? En realidad, la situación que vive el país es terrible y yo creo que el candidato que hace la elección tiene que enfocarse en dos o tres temas fundamentales en estos 16 meses que va a gobernar. El primero es el tema de la seguridad. Hay muchas fórmulas que ya se han esbozado. Topic fue el que puso sobre la mesa muchas de las soluciones que hoy se están repitiendo, lo cual es bueno porque aquí no importa quién lo dice, sino quién lo hace. Eh, y creo que el tema seguridad es importante. El otro tema es el tema económico, aunque todos los gobiernos, no solo esto, todos los gobiernos nos dicen que dejan la mesa servida y cuando llega el gobierno siguiente se queja del desastre económico que recibe, ¿no? Vamos, ojalá que este no sea el caso, pero aparentemente las cuentas están muy bien, pero el gobierno, el Estado no le paga a nadie, entonces no sé realmente, ojalá que sea una estrategia, ¿no? Y podamos decir más adelante que las cosas se hicieron bien. Yo creo que el que llega va a heredar el tema de inseguridad, que es angustiante, el tema económico, y dentro del tema económico está el tema IES, porque al final el tema IES es un tema operativo, también es un tema de plata. Entonces, yo creo que esos son los grandes temas, más el tema del niño, que veamos con qué tan fuerte viene. Eh, y va a tener que, digamos, primero necesita tener equipo, ojalá que alcance a consolidar un equipo de gente decente y de gente seria y capaz sobre todo. Y son 16 meses, ¿no? Yo creo que deben enfocarse en dos, tres objetivos. Ni siquiera en cada materia puede ser tan amplio, sino acciones muy puntuales en cada ámbito y ya está, ¿no? Si se necesita plata, hay que salir a buscar plata. Hay que reestructurar deuda en la medida en lo que se pueda, en económico. Al 10 al 10 hay que darle plata y hay que ordenar la casa. Eso es algo que toma mucho tiempo, pero hay algunas medidas que seguramente van a poderse ejecutar en poco tiempo. ¿Y Yo la asamblea, creo que, doctor? bueno, ¿Y la la asamblea? asamblea, sí, pero es que la asamblea no participa en ninguna de estas soluciones urgentes. La asamblea es importante porque tiene que ser un brazo que le dé, que le dé respaldo político a las acciones del gobierno. Pero eso va a depender del próximo gobernante que sepa ese sí consolidar una mayoría que trabaje en equipo
por los intereses nacionales, ¿no? Yo creo que no pueden haber estigmas. Esto es una de las cosas que me gustó del debate, porque por más que muchos hubieran querido que Daniel Noboa sea sectario y diga que él no va a negociar ni va a sentarse a hablar con el correísmo, él dijo que él va a hablar con todo lo que tenga que hablar para conseguir, para sacar adelante al país. Es lo correcto. Y del lado del correísmo tampoco les alcanza a ellos solos para poder sacar adelante los proyectos que pudieran necesitar. Así que se va a necesitar en la Asamblea un cúmulo de renuncias y de sesiones para que haya una sola agenda. Pero para eso se necesita una cabeza, ¿no? Una cabeza que tenga liderazgo, que tenga credibilidad, que tenga prestigio y que tenga, sobre todo, credibilidad con los diferentes bloques, ¿no? Persona que tenga palabra y que la cumple, que la honra. Entonces, y esa persona luego va a tener que interactuar con el Ejecutivo. Entonces, creo que los problemas, con honrosas excepciones que tiene el Parlamento, es que hemos estado mal liderados, ¿no? Con honrosas excepciones, pero creo que necesitamos un liderazgo fuerte en el Parlamento para conjuntamente con el gobierno central vamos a sacar adelante los problemas más urgentes del país, entre ellos la inseguridad, pero como respaldo, como apoyo, como para aprobar ciertos proyectos ya a largo plazo, pero para lo urgente que llega no necesita la Asamblea. Lo que tiene que hacer es ajustar las tuercas y tomar decisiones y actuar, nada más. Abogado, hay temas súper, hiper sensibles en el Ecuador. Antes, en el gobierno de Abdalá Bucaram, haber subido el precio del gas doméstico, mire lo que ocasionó. Ahora, actualmente, el dólar. O sea, en otra palabra, el próximo gobierno, y esto ya haciendo un paralelismo con lo que ocurrió con Abdalá Bucaram, el próximo gobierno no puede tocar para nada el tema del dólar, porque si no, pueden ocurrir muchas cosas como las que ocurrieron con Bucaram, ¿no le parece? Mira, yo creo que eso del dólar, eso de tumbar las elecciones de los tantos fantasmas que se echan en campaña, ¿no? Yo no, si Correa con todo el poder del país, con el control de todos los poderes del Estado, con mayoría en la Asamblea, pero mayoría absoluta en la Asamblea, y con el favor popular de que ganaba elección tras elección, no tumbó el dólar. ¿Qué nos va a pasar ahora? El dólar es más popular que, voy a hacer una barbaridad de lo que voy a decir ahorita, pero el dólar es muy popular. Nadie aceptaría una desdolarización en el país. El que comienza a caminar por ese camino se cae muy rápido. Y yo creo que a ningún gobierno tampoco le conviene desdolarizar, será un desastre. Así que yo creo que son rumores, es esa izquierda de conferencias y de foros que quieren cambiar el mundo y dicen una serie de barbaridades que ninguno de ellos se atrevería a hacerlo en su país. Es un poco eso, ¿no? Yo no veo, para mí, si la asociación tiene un problema, no será por una decisión política, sino por un problema de falta de dólares en el país, ¿no? Pero ya eso depende un poco también, eso ya sería un acto de negligencia. Pero yo no veo ni de cerca la posibilidad de que algún gobierno, sea de donde venga, quiera sacar la delegación. Eso no, para mí no tiene sentido y no lo veo posible. Sería un suicidio para el gobernante que lo hace. Abogado, ¿usted cree que el tema de la muerte cruzada debe ser revisada en la Asamblea Nacional o debe de quedar tal como está? Yo no estoy de acuerdo con la muerte cruzada, porque tal como está, yo lo escribí alguna vez, el esquema de la muerte cruzada que realmente el esquema de la muerte cruzada es válido para un régimen parlamentario, en el que el Parlamento elige al primer ministro o al presidente. Entonces el Parlamento en cualquier momento, si el presidente pierde control del Parlamento, o el Parlamento lo remueve, o el presidente disuelve el Parlamento y convoca anticipadamente elecciones, lo cual ha pasado en Inglaterra, lo cual ha pasado en España. Pero en este esquema nuestro, que es un gobierno presidencialista, que el presidente nace de la votación popular y no del Parlamento, no tiene sentido ni que el presidente disuelva el Parlamento, ni que el Parlamento lo destituya al presidente. Lo que siempre debe existir, porque así funciona en los países democráticos del mundo,
es el juicio político para todas las autoridades, entre ellas el presidente, que se llama en Estados Unidos el impeachment, ¿no? Un presidente que no cumple con sus funciones y que de acuerdo a su conducta, a ciertos presupuestos previstos en la Constitución, puede ser destituido por juicio político, igual que un contralor, igual que un fiscal, etcétera. Pero a mí me parece una degeneración que exista muerte cruzada en un sistema como el nuestro. Y ojalá que algún día se den cuenta de eso los honorables asambleístas que tendrían mayoría o se convoque una consulta popular que haga esta modificación. Y hablando del poco tiempo que va a tener el próximo gobierno y por ende también la asamblea, ¿verdad? Cabe revisar o cabe introducir en el trabajo parlamentario, por lo menos, las reformas judiciales, las reformas políticas y las reformas a la seguridad social, que tampoco podemos dejarla como un tema secundario, porque son vitales para el desenvolvimiento del país. Pero son a largo plazo, ¿no? Esas les va a tocar, se puede introducir, pero las implementará el próximo gobierno. Sí, yo creo que hay muchas cosas. A ver, el Parlamento es el primer poder del Estado, no es la presidencia. El primer poder del Estado es el Parlamento o la Asamblea o el Congreso, como le quieramos decir. Y hay muchas cosas positivas que se pueden hacer. Ojalá que haya la madurez política de los diferentes partidos o movimientos para digamos, generarle gobernabilidad y ojalá que exista la madurez y la sencillez de parte del próximo o la próxima gobernante de, 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 este, llegar a acuerdos fundamentales para poder tener una mayoría que le permita gobernabilidad. Finalmente, y con este termino, el candidato Noboa ha anunciado que apenas, si es que gana, ¿no? Apenas asuma el poder, va a convocar a una consulta popular. Habla de la instalación de jurados, etcétera. No ha dicho muchos temas, ¿verdad? Cabe una consulta, por ejemplo, para suprimir, derogar, terminar con el Consejo de Participación Ciudadana. Eso es un tema jurídico que hay que analizarlo con calma, ¿no? Yo creo que sería, ya hace poco ya se preguntó y la mayoría decidió, el pueblo decidió que no quería que tuviera atribución del Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que Daniel Noboa debe, si es que gana la presidencia, o Luis González, cualquiera de los dos, debe concentrarse en resolver los problemas urgentes del país. Si para ello necesita alguna cuestión urgente de consulta, se centre a eso, pero yo creo que el desaparecer o no el Consejo de Participación Ciudadana no va a resolver los problemas grandes que tiene el país en este momento. Yo eso lo dejaría para después. No me parece algo urgente. Muy bien, abogado, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Fue el abogado Pedro Valverde Rivera, columnista de Diario El Universo y dirigente de las agrupaciones periodísticas del país. Abogado, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Un saludo a todos. Hasta luego.